Hola. Para mí es un gran placer estar acá hoy con Pilar y con Santiago. Estoy muy contenta de estar en Jericó, con este clima, con la gente, con estas casas tan bonitas, con estos colores y también oyendo todos los conferencistas y los escritores que hemos oído. Yo hoy creo que los voy a entrevistar como una lectora que he sido de ustedes dos. A Santiago lo leí desde el 2005 con el síndrome de Ulises y después me gustó mucho un libro que yo inclusive te escribí en el 2011 que se llamaba Vida de un joven feliz llamado Esteban. Y cuando a mí me gusta mucho un libro, casi siempre escribo sobre él, entonces me acuerdo exactamente el día que lo leí. Y también me acuerdo exactamente el día que leí a Pilar por primera vez, que fue en el 2017 en un aeropuerto de Cali, y había esta cosa de Avianca que se atrasaban todos los vuelos, o no sé si era eso, pero y yo rogaba para que se atrasara porque quería seguir leyendo. Entonces he sido muy lectora de ustedes dos y estoy muy contenta de poder conversar acá. El tema de esta charla es la hoja en blanco, el reto del autor. Pero imaginarse la hoja en blanco y como un autor ahí con la hoja en blanco sin escribir, no me parece a mí tan interesante como lo contrario. A mí me gustaría primero preguntarles lo contrario. ¿Cómo escriben ustedes? ¿Cómo nos los imaginamos cuando se sientan a escribir? Y quizás que estamos hablando ahorita, ¿cómo ha cambiado eso a lo largo de lo que llevan siendo escritores? Hola, ¿me oyen bien? Que nos estuvieron diciendo que teníamos que poner el micrófono de cierta manera, entonces quiero asegurarme de que sí nos están oyendo. Bien. Bueno, yo creo que ha cambiado mucho como a lo largo del tiempo la manera en que yo escribo. Yo creo que soy de esas personas que, digamos, cuando alguien es cínico conmigo o me dice algo que no me gusta, soy de reacción súper lenta y entonces me dicen, no sé, lo cínico que me van a decir, yo me quedo y bajo las escaleras, llego a mi casa y 2 semanas después digo, ya sé que le hubiera respondido. Y creo que para escribir, entonces, yo escribo mucho basada en la experiencia propia, pero entonces me he dado cuenta a lo largo de los años que yo cuando tenía de los 30 a los 39, escribí de las experiencias que me pasaron de los 20 a los 29. Entonces me demoro como una década procesando las cosas que me pasaron para poderlas escribir. Entonces primero es un proceso arduo y lento. Me demoro mucho en generalmente parto de una intuición, una imagen, algo que quiero contar y me demoró muchos años encontrando la manera en que debo contarlo y resolviendo la historia, que me quede una historia que sea verosímil. Entonces yo creo que no tengo ese problema como de la hoja en blanco, porque cuando ya llego a escribir, yo ya sé que voy a escribir porque me he pasado de verdad 10 años pensándolo. Entonces, creo que ese problema como del escritor que sufre ante la hoja en blanco no lo tengo. Ahora yo tenía muchos rituales a la hora de la escritura, escribía siempre a mano, con cierto tipo de lapicero, porque si no resbalaba de cierta manera en el papel, entonces sentía que me estaba quedando mal lo que estaba escribiendo, pero todo eso cambió cuando tuve un hijo. ¿Verdad? Cuando tuve un hijo, escribo cuando el muchachito está dormido o cuando está en el jardín infantil o cuando no está. Entonces, como que ahora cuando escritores jóvenes me dicen, oiga, pero es que yo solo puedo escribir con una música, así yo, ay, eso es porque no tiene hijos, ¿verdad? Es decir, yo creo que la escritura siempre encuentra un camino y cuando uno se empieza a complicar para escribir es porque tiene mucho tiempo libre o tal. A mí me toca, cuando mi hijo está en el jardín infantil, sale para la buceta y yo entro a la casa en pijama, escribo, son las 2 de la tarde y timbra la buceta afuera y ya cierro todo, pero esas horas que pasaron son como dedicadas completamente y tengo que ser muy efectiva. Buenas tardes. También quiero agradecer esta invitación extraordinaria a este pueblo tan bonito, a este contexto pues tan extraordinario.
y a todos ustedes pues por haber venido a escucharnos hoy. Bueno, para mí la experiencia, pues Pilar es más joven que yo. Yo alcancé a escribir una novela a máquina, con máquina de escribir. Y por supuesto, pues eso implicaba unos trabajos, unos tiempos que eran muchísimo más grandes, probablemente que los que utilizo hoy. Y al mismo, digamos, del mismo modo también había como una relación más física. Yo recuerdo que después de horas y horas de escribir, yo terminaba todo manchado. Había un corrector blanco que se llamaba Tipex, y eso terminaba uno con ese Tipex como hasta por acá, pues untado por todas partes. Se acababa el rollo de la tinta. Yo he sido siempre, y después también cuando pues obviamente empecé a escribir en computador, he sido siempre como muy fetichista con el aspecto de la página. Entonces tiene que ser un tipo de letra. Yo ahora, por ejemplo, utilizo Garamond, y todo lo que no está en Garamond para mí está mal escrito. O sea, todo lo que, si yo agarro un texto mío y lo paso a otra letra, ya no le veo, porque ahí en esa relación como fetichista, yo miro también las páginas a veces como desde abajo, me agacho así, miro la pantalla y hay como una cosa estética, y yo digo, está bonita, está bien, ahora sí está bien. Y de pronto veo como casi como las manchas, y todo eso me parece importante, me parece bonito. Yo no puedo soportar un tipo de letra que no tenga lo que se llama patines, es decir, que la P no tenga debajo como una pequeña rayita que la sostenga. No he hablado con esto, por supuesto, de esto con algún profesional, Psicólogo. debería tal vez hacerlo. Y la página en blanco, entonces al principio sí era de verdad una página. Pero claro, yo no tenía nunca problema, porque siempre estaba, como dice Pilar, yo sabía muy bien que escribir era más cosas, no solamente golpear unas teclas. Escribir es mucho más. Escribir es leer pensando y dejándose mover esas cosas extrañas que le mueve a uno cierto tipo de libros cuando uno escribe. También es pensar en lo que uno está escribiendo o quiere escribir. Por lo tanto, a veces cuando uno está por la mañana como en bata y con un café, con una taza de café en la mano, mirando por la ventana, pues también yo estoy escribiendo ahí. O sea, escribir no es solo escribir golpeando teclas, sino también organizar, pensar, oír esas voces de los personajes que uno quiere crear, y que laboriosamente pues uno va avanzando y empujando. Entonces, todo eso para mí, como decía, empecé con máquina de escribir mecánica, y antes estábamos hablando de la llegada de los computadores. Todo ese otro proceso sigue siendo idéntico, pero por ejemplo ya con los computadores, yo le decía a Pilar y a Juliana que yo todavía me emociono de pensar, creo que el invento más grande es una cosa que se llama insert, que es poder poner y empujar el texto. Porque precisamente como yo he sido siempre tan fetichista, entonces cuando escribía máquina, obviamente la página pues me gustaba que estuviera limpia, y después entonces había que hacer una corrección, y entonces ¿cómo hacía? Me acostumbré a hacer capítulos breves de 3 páginas para poder sacar esa unidad, transformarla, volverla a escribir y volverla a incluir. Pero claro, cuando yo descubro que se podía mover el texto, yo recuerdo que a mí se me escurrían las lágrimas de la emoción, ¿no? Y todavía llevo años y he escrito miles de páginas ya en computador, y todavía a veces me paro y me acuerdo de esas sesiones en que eran además físicamente dolorosas. Yo terminaba con los dedos doliéndome y con los brazos, y me daba, pero digo, no, esto es una maravilla. O sea, y pienso además, pues ya no hablemos ni siquiera del talento y de la calidad, pero hay un escritor que yo admiro mucho, que se llama, todos ustedes conocen, se llama Balzac, que murió a la edad que yo tengo hoy, 53 años, y escribió más o menos unas 28.000 páginas,
mojando una pluma en tinta y en papel, y además arrancó tarde, tenía amantes en Polonia y había que ir en coche de caballos, y iba, y es decir, además tenía deudas, era un exagerado, y escribió 28.000 páginas. No las he leído todas, pero nunca he encontrado ni una sola frase que me parezca ni siquiera promedio. Todas son geniales. Entonces también, en el fondo, pues uno no se debe quejar porque siempre hemos tenido mucho más. Bueno, y ahondando más, digamos, en eso que me acaban de contar, yo he oído de escritores que, ahorita vi que Pilar decía que se grababa párrafos de memoria, otros escritores que graban audio, otros escritores que tienen una libretica que siempre es de pronto de Moleskine y copian todo en esa libretica apreciada con un lapicero preciso. ¿Qué pasa, por ejemplo, vos que tenés a Salvador, cuando le llega a uno el párrafo o la idea y no está frente a la pantalla? O sea, ustedes tienen noticas privadas o tienen audios o tienen una memoria prodigiosa. ¿Cómo hacen eso cuando se vuelve como ya final? Y también para Santiago. Bueno, yo quería antes de responder agregar un poco como sobre los tipos de fuente que uno utiliza, y yo utilizaba Times New Roman, y Santiago y yo tenemos un amigo en común que es Antonio García Ángel, que también es escritor, y él también escribía en Times New Roman, y un día él me dijo, oye, es que cambié a Garamond y me está rindiendo, y yo... ¿En serio? Al día siguiente empecé a escribir en Garamond a ver si el problema pues no era no de indio, sino de flecha, pues. Y yo creo que sí, que tenemos pues esos fetiches. Bueno, yo tengo siempre 45.000 libretas, entonces tengo unas libretas que es donde anoto como ideas. Y eso se puede quedar así para siempre, o alguna de esas ideas que están en la libreta general de ideas, luego abro una libreta solo para esa idea, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que ya está lista esa idea para volverse o para pasar al computador cuando no estoy escribiendo ni ideas sueltas, sino que ya estoy haciendo párrafos y yo digo, ya empecé a escribir, ya esto ya está armado. La perra fue una idea, pues digamos... Tenés en la libretica donde dice como la perra, ¿cuál sería la idea Sí, de la lo que perra? pasa es que yo estaba en ese momento, yo viví 9 años en el Pacífico colombiano, y apenas salí del Pacífico empecé a escribir de la selva. Tenía 39 años y a los 40 en la ciudad, entonces empecé a contar lo que me había pasado de los 30 a los 39. Y tenía unas como 12 ideas para 12 cuentos, y la perra era uno de esos cuentos. Entonces, cuando yo quedé en embarazo de Salvador, escribí 2 de los cuentos, y luego nació Salvador, pues ahí ya no podía escribir porque en ese posparto no había tiempo sino para dar teta y sacar gases y cambiar pañales. Y sobrevivir. Y sí, sobrevivir, exacto. Entonces... cuando estaba embarazada, en una de las libretas escribía las ideas para el cuento de la perra, y tenía como una escaleta que son los puntos, como las acciones principales que tienen que pasar para que la historia se cumpliera, y yo las tenía anotadas en una libreta, y cuando Salvador tenía como 6 meses, la libreta saltaba desde allá, ven por mí, necesito que me escribas, y yo decía, pero no puedo, y ya tenía un muchachito grande que además tomaba teta, porque tomó teta hasta los 2 años y 7 meses, y al principio cuando él estaba muy chiquitito, yo me lo ponía en un cargador y podía escribir, pero ya este era un muchacho largo, y no podía no tenía tiempo porque gateaba, luego se paraba y empezó a caminar y no tenía tiempo de nada, pero había 2 horas del día donde él se dormía, pero se dormía en la teta, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, aquí tengo 2 horas, ahora, entonces yo me acostaba así, él se dormía, no podía moverme porque si me dormía se despertaba, entonces podía escribir en el celular. Entonces yo escribí La perra, como tenía los punticos, era un capítulo, cada puntico que yo había escrito era un capítulo, entonces empecé a escribir y yo decía, pero tan raro, yo me demoro a veces escribiendo un cuento en una noche, me demoro 3 años corrigiéndolo, pero puedo escribirlo en una noche o en una semana, máximo 15 días, digamos. Y pasaron 15 días, luego 20,
y yo llenaba páginas del blog y páginas del blog, pero yo no sabía, yo escribo en Word a doble espacio, letra tamaño 12, entonces yo sé cuántas páginas, pero aquí no tenía ni idea eso si era doble espacio, no doble espacio, qué tamaño de letra era, y pasaron 3 meses y yo, pero esto sigue y sigue, qué cuento tan raro este, y lo mandaba al computador y luego lo copié todo y lo pegué, y era letra chiquitita a un espacio, lo puse en mi formato y dije, ¡ah! Hice una novela. Y entonces pues mi agente y mi editor se pusieron muy contentos porque les gusta más como publicar novelas que el libro de cuento, que yo venía amenazando ya, no sé, 2, 3 años con que tenía un libro de cuentos. Pues en el caso mío yo creo que hay como 2 tipos, bueno, hay miles de tipos de escritores obviamente, pero muy al principio yo creo que hay 2. El que sabe qué es lo que va a escribir y el que no sabe. Y entonces yo formo parte del que no sabe, lo que no quiere decir que uno no sepa nada, obviamente. Lo que uno sabe es, o lo poco que sabe es más o menos, quiero escribir una cosa que tenga estos personajes o personajes de este tipo y que vagamente uno se imagina o quiere como que en algún momento pase como por allá y muy vagamente también que termine como hacia por allá, pero nada más. Y empieza entonces un proceso de escritura buscando la novela, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, para mí escribir requiere pues una disciplina muy grande porque si yo me alejo mucho del libro, me pierdo completamente de qué es cuál es la búsqueda que estoy haciendo. A diferencia del otro, yo tengo un gran amigo escritor en Bogotá que es exactamente el otro tipo de escritor, el que sabe y hace todo el proceso de creación en su cabeza antes de escribir. Entonces tiene un pizarrón delante de su escritorio y en ese pizarrón está título, novela, título, tal. Primer capítulo, él ya sabe que van a ser unos 5 capítulos. Cada uno de esos capítulos tiene a su vez como un subcapítulo, entonces el primero tiene 7, el segundo tiene 4, e inclusive les pone un nombre a cada subcapítulo y entre paréntesis un estimado de páginas, sin haber todavía escrito nada. Y a mí entonces eso me parece genial porque él por ejemplo llega y se sienta delante de su pizarrón y dice, pues hoy voy a empezar a escribir el capítulo, el 4.º subcapítulo de la parte 4. Entonces pues yo no puedo hacer eso, yo para escribir, yo es como un muro, para poder poner el ladrillo de arriba tengo que poner todos los que están debajo, ¿no? Entonces esa necesidad también tiene pues sus pequeños secreticos y sus manías y requiere de una grandísima disciplina porque si no se pierde uno por completo. El del pizarrón, si se va 15 días de vacaciones, pues vuelve y ahí está el pizarrón y ahí está el mapa, la guía, perfecta. En el caso mío no, y entonces empiezan todas estas cosas. A mí me regalan, y yo he comprado muchas veces con gran entusiasmo, estos cuadernos, los Muji, unos que son muy lindos, o los, ¿cómo dijiste? Los Moleskine, divinos, y hay otros, bueno, en fin, eso ya hay todo tipo de modelos, y yo los agarro, escribo de pronto una frase y ahí se me quedan, siempre se me olvidan en los viajes, nunca los uso, terminan, tengo una pila así, divinos, pero todos tienen una sola frase en la primera página, ninguna más. Y en cambio, lo que sí me pasa es que en el momento en que esté puede ser un pedazo arrancado de algo o un cuaderno de otro tipo que no tiene ningún tipo de elegancia, tanto que yo he pensado a lo mejor esos son como para la casa museo, cuando uno ya se murió, entonces aparecen esos cuadernos hermosos, o que el que se muera y el que vaya a tener casa museo, aparecerán esos cuadernos y casi como que ya son cuadernos que están casi como llamando la vitrina. Una vitrina abierta, con una lupa. Tienes que empezar a pasarlos. Pero yo no tengo para nada. Es que además yo creo que las pocas cosas que yo marco a mano, a mí se me cansa mucho la mano y me suda la mano y es muy incómodo, pero igual lo hago, pero sobre todo para otro tipo de escritura
que son la escritura de crónicas de viajes. Procuro siempre llevar una disciplina muy fuerte, así sea poco tiempo, no necesariamente pues 6, 7 horas diarias, no, pueden ser 2 horas mínimo, eso sí, tal vez 2 horas, pero debo hacerlo diariamente y a veces no escribo nada, pero sí pensar, tener el texto delante, releer, hacer una corrección, puede que no avance, pero sí pensar en él, porque si no, si me separo se me desaparece, se me pierde, ¿no? Bueno, yo me puse a pensar cuando me dijeron que los iba a entrevistar a ustedes, qué tenían ustedes dos en común. Y de pronto me van a matar, yo creo que me van a matar de pronto con esta pregunta, pero yo creo que ustedes en común, ambos tienen, digamos, son explícitamente sexuales en muchos de los libros. Y no solamente lo son, sino que me parece que lo hacen muy bien. O sea, ustedes los dos, yo he leído libros de los dos que describen muy bien ese tema. Y me parecería interesante hablar de eso, porque no sé si les daba, por ejemplo, cuando vos escribiste Olor, que me lo leí ayer apenas, si te daba de pronto pena o nervios uy, ¿qué pensará el lector o mi tía tal cuando lea esto? O Santiago cuando escribió El síndrome de Ulises. A veces son libros enteros que tratan de ese tema, como el de Caperucita o el del síndrome de Ulises, que él tiene bastante, y a veces son solo escenas y ustedes lo logran muy bien. Entonces, quiero saber, ¿les da pena, les da miedo, les parece que es un tema igual a cualquier otro? Porque a mí me parece que son muy tesos los dos para escribir explícitamente de temas sexuales. Hoy no me regañen. No, a mí fue un tema que me ocupó como mis primeros libros y entonces me preguntaban ¿por qué escribes sobre sexo? Y entonces pues como que yo trataba de inventarme una carreta pues que sonara medianamente, que pensaran, esta es una escritora, pues, ¿verdad? Pero pues yo creo que a veces no tiene mucha explicación uno por qué elige ese tema. Era una preocupación, yo creo que a mí me interesó mucho escribir y descubrí que el tema no era para mí tanto el sexo como la animalidad, y lo descubrí escribiendo La perra, porque yo creo que cuando salió La perra mucha gente me dijo, uy, pero cambiaste el tema, y yo no, estoy escribiendo exactamente de lo mismo. Y yo creo que un tema que a mí me interesa es el tema de la animalidad, qué tan animales somos. Nosotros nos creemos que somos muy racionales, ¿verdad? Pero yo creo que hay unos momentos donde somos animales y eso es, uno es el sexo, y yo pensaba que ahí era donde éramos animales hasta que quedé embarazada y me di cuenta que la maternidad es como, es decir, una mujer recién parida es una leona, ¿verdad? Y todo lo que trae con la maternidad es corporal y excluidos, y son unos sentimientos que uno no sabía que tenía. Recuerdo que yo tenía 6 meses de embarazo y estaba en una finca y entonces el señor nos estaba contando que había unos paticos recién nacidos en el lago, pero que un águila los tenía vistos y entonces la pata siempre los protegía, pero que el águila bajaba y pues que estaba detrás de los paticos. Y yo dije, yo mato a esa águila. Y entonces mi amigo le dijo al papá, ve, eso es una mamá, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es verdaderamente como lo que me interesa. Lo que me interesa es un tema literario que me ha ocupado siempre y creo que me sigue ocupando, y que tuvo una manifestación en mis primeros libros, que eran libros con contenidos de sexo explícito muy grande. Pero en este momento como que ya creo que también escribí todo lo que tenía que decir, o sea, ya no sé hacer un polvo más. Ya hice todos los polvos que tenía que escribir, ya los hice, y fui mamá y descubrí este otro tema que me parece que es una fuente inagotable. Seguramente en 10 años les estaré diciendo, ya no sé qué más escribir sobre la maternidad, digamos. Bueno, cuando yo escribí El síndrome de Ulises, fue un libro que me hizo sufrir muchísimo, porque me recordó una época de mi vida que
que yo pensaba que estaba, digamos, que yo daba por concluida y que estaba atrás y que tiene que ver con mi llegada en el año 90 a París y con unas dificultades terribles para un poquito poder empezar una vida normal, dificultades económicas y de todos los otros órdenes. Entonces yo viví pues en un mundo de inmigración, de colombianos, de latinoamericanos, de asiáticos, buscando trabajo, muertos de frío, con unas crisis terribles de autoestima, casi de pérdida de identidad, humillaciones muy fuertes que tocaba atravesarlas, cosas muy duras que además en mi caso pues tenía una pequeña trampa, y es que yo viví todo eso porque lo quería vivir, porque yo quería como empezar de cero, como con algo nuevo, como con una vida nueva completa. Yo podía volver a Colombia, por supuesto, y tenía ayuda y tenía familia que me podía ayudar, pero yo quise como hacer desaparecer todo eso y arrancar y ver hasta dónde podía llegar, hasta dónde podía empujar esa piedra. Y efectivamente, pues dije, bueno, cuando uno, como dice Lawrence de Arabia en la película de Peter O'Toole, dice, cuando uno puede evitar un sufrimiento en cualquier momento, aguanta más. Y entonces eso fue lo que yo viví en esos años, pero fueron muy complicados, muy duros en todos los niveles, y yo recuerdo que una de las cosas que era la reconciliación con la vida, con uno mismo, con la autoestima, era precisamente el sexo. Era ese sexo en donde ya volvías a ser una persona apreciada, volvías a sentir que alguien quería que la abrazaras, quería tus besos, quería tu sudor, quería tu presencia, te hacía así, es decir, era un momento de calidez, de casi de volver a nacer en esa situación. Entonces, cuando afuera estaba ese terrible universo de la calle helada, en donde tú ibas a salir dentro de pocos minutos y te ibas a volver a encontrar con esa vida que era la tuya y que estabas tratando de estabilizar y de sacar de ese lugar, y no lo lograbas, y no lo lograbas, y no lo lograbas, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando después escribí sobre esa época, el sexo era el momento en el que todos mis personajes encontraban algo diferente y les permitía seguir adelante, les daba alivio, ¿no? Yo recuerdo mucho no quiere decir, y esto pues es una experiencia que, como es lógico, como es un libro en primera persona, muchísimos lectores y lectoras creen que todas las aventuras del libro son aventuras biográficas mías, y me preguntan a veces con cierta picardía que si es biográfico. Yo siempre digo, tengo una respuesta, digamos, tengo una respuesta normal, digamos, ya tipo, que es solo las partes tristes, pero lo que pasa es que la gente no se acuerda de las partes tristes, pero bueno, yo sí me acuerdo. Sí, te bañabas, yo me acuerdo, ¿Tú y te yo me acuerdas? lo leí hace mucho, me lo leí hace más de 10 años. Te tenías que ir a bañar a las piscinas públicas. Sí, había, es decir, yo viví una serie de cosas que elegí vivir, porque probablemente yo quería, como todos los de mi generación, quería ir a París para ser escritor, y consideraba que necesitaba vivir una serie de cosas para transformarme y además para encontrarme a la literatura. Pero cuando yo llegué era como si ya todos se hubieran ido, ya no quedaba nadie, o muy pocos. Y entonces yo miraba y buscaba en ese segundo año la literatura y no la veía por ningún lado. Veía era todo esto, veía ese frío, veía esa dificultad, esa humillación terrible que sentía a veces permanentemente por cosas con los franceses que después se volvieron tan amigos míos. Era un poco como el hambre, es decir, cuando uno tiene hambre todo el tiempo y frío, y de pronto llega a un lugar y puedes comer, pues eso te produce una sensación de alivio que solo las personas que hemos vivido esa durante un tiempo largo. Yo recuerdo que yo tenía también hambre todo el tiempo. Yo en cualquier momento del día
o de la noche, me podía sentar y comerme un caballo con papas fritas. Por eso ahora soy gordo, porque tengo mucha hambre vieja que matar todavía, de esa época. Y entonces con el sexo es diferente, por supuesto, pero también el sexo era eso, era como el miedo a que ahí detrás de ese muro está otra vez ese espacio a donde voy a tener que salir ahora, y ahí voy a encontrar otra vez esa dificultad y esa vida que no logro y que no logro y que no logro encontrar, hasta que finalmente, pasados los años, tuve hasta problemas, en fin, de todo tipo. El síndrome de Ulises fue una terapia para mí, y después me di cuenta que no, que sí, ahí había literatura, y que lo que pasa es que yo no la veía porque yo estaba metido adentro, y hoy esos años son el mayor tesoro que tengo, sin ninguna duda. Qué bonito. Yo si entendí bien, ya es hora de pasar las preguntas al pool, ¿o no? Quiero que se me ha ido el tiempo muy cortico conversando con ustedes. Sí. Ok. Nos falta un poquito, entonces. Me parece interesante lo que acabaron de contar, porque la verdad es otra cosa que tienen en común, y es que Pilar escribió del Chocó 10 años después, y Santiago también escribió esa experiencia, digamos, aparentemente traumática, pero también literaria, en París 15 años después, aunque en las crónicas que me leí hace poco sí las tenés, la de 1990. Y me parece interesante cuando uno le pone el punto final a La perra, o el punto final al síndrome de Ulises, o en general cuando uno dice este libro ya lo escribí, y habla un poco de la vida, sea todo autobiográfico o no, pero habla de un pedazo de la vida de uno, le cambia a uno lo que tenía de la imagen de esa vida, o cambia algo de lo que pasó en realidad. Santiago acaba de decir que fue como una terapia, pero para vos, Pilar, por ejemplo, cuando le pusiste el final a La perra, como ¿te pasó algo con lo que era tu historia del Chocó, como el que le pusiste también un punto final? O Sí, me interesa cómo saber. Yo la escribí en Bogotá, y la escribí como una parte en que ya estaba muy metida en la escritura, y era diciembre en Bogotá y enero, que son mis meses preferidos porque no llueve, hay sol y uno puede salir en camiseta. Pues yo soy calentana de Cali, y entonces Bogotá se vuelve como de día una ciudad de tierra caliente, entonces me parecía maravilloso, pero no tiene nada que ver con el Pacífico, porque el Pacífico es lo contrario. Para ambientar ese Pacífico me hubiera servido más la Bogotá lluviosa de abril o de noviembre, donde llueve todos los días y el cielo está gris como el Pacífico. Pero entonces para mí fue maravilloso escribir el libro, porque yo salí en circunstancias muy difíciles de Huanchaco y tuve que salir, y volví acompañada de mi mamá a sacar mi biblioteca, que era lo único lo único que me quería llevar eran mis libros. Entonces volví a sacar, y ya nunca más volví, y me costaría mucho trabajo volver todavía, pero escribir La perra fue una forma de estar allá sin estar allá y sin revivir el trauma que fue el trauma de mi salida. Entonces yo me ausentaba durante esas 2 horas que escribía mientras Salvador, mi hijo, dormía, y no estaba en Bogotá, sino que estaba en el Pacífico colombiano. Entonces yo también creo, digamos, yo he hecho varias terapias con psicólogos, y mis psicólogos me dicen que yo no estoy loca, pues porque tengo la escritura, ¿verdad? Entonces yo creo que eso a mí sí siempre me ha funcionado, la escritura, como una especie de terapia para... mis libros no son autobiográficos, solo mi primera novela es autobiográfica, pero sí que hay unos elementos tomados de sentimientos, de experiencias propias que necesito procesar, y esa es mi manera de procesarlas, volviéndolos ficción, ¿verdad? Entonces hay cosas que dejan de doler, hay cosas que entiendo, como que Santiago decía algo muy bonito ahora, y es que hay escritores que no escriben con un mapa, sino que entienden, ponen punto final y dicen, él lo que quería escribir era esto, ¿verdad? Y creo que la escritura a mí me sirve también para entenderme, para saber qué me pasó, y es una forma como de explicarme. Sí, yo creo que la literatura está repleta de pacientes psiquiátricos. Los escritores son personas que están en muchísimos, podemos citar infinidad de casos de personas que, Foster Wallace se colgó de una
de una viga del techo a los 48 años, Nietzsche, que era más casi un creador que un filósofo para mí, en fin, y muchísimos otros. Es decir, la literatura tiene ese contenido y ese contexto a veces un poco de caminar por una línea a punto de caerse, ¿no? Y entonces uno se agarra de ahí, de la literatura, y eso hace mucho bien, escribir. Yo nunca he creído, bueno, yo no legislo para los demás, yo cuando hablo de cosas literarias hablo de mi experiencia, porque yo sé perfectamente que lo que para un escritor es fundamental, a lo mejor a otro lo anula completamente. Yo no tengo, digamos, la idea de que la escritura es un sacrificio, ni es un dolor. Yo lo leo a veces esto en algunos escritores, en entrevistas, me llama la atención y digo, bueno, sí, debe ser verdad, pero en mi caso no es así. En mi caso me produce una gran tranquilidad, me produce una gran satisfacción escribir, leer, releer, me gusta. A veces me emociono con las cosas, no he dicho, yo mismo, como lo de los cerditos que lo cocinan y luego ellos mismos se lo comen. Yo mismo hago todo el proceso y ahí a veces con los lectores, cuando el lector ya lee el libro, me doy cuenta de que los lectores mencionan y a veces se conmueven o se emocionan en lugares donde yo también me conmoví escribiendo. Entonces digo, bien, todo eso para mí es un proceso extraordinariamente satisfactorio, y si yo dejo de hacerlo por un tiempo largo, no me siento bien, me empieza a hacer falta físicamente inclusive. Entonces ahí hay toda una terapia. Yo por eso siempre digo a los jóvenes en los talleres, dice, si ustedes creen que pueden vivir sin escribir, es mejor que no escriban, ¿no? Para que tengan como otro tipo de relación con la literatura que no sea de pronto tan enfermiza. Ahora, ¿por qué escribe la gente? Pues por muchos motivos, pero yo creo que en todos hay eso. Nunca un escritor dice la verdad cuando le preguntan por qué escribe. Hay una de las frases más ingeniosas y para mí más bellas, es de una escritora francesa, Françoise Sagan, que decía, yo escribo para saber lo que escribiría si escribiera. Bueno, yo creo que vamos a cerrar aquí. Me parece muy linda la idea, las ideas que dijeron ustedes dos, porque al final acabaron explicando con lo del punto final por qué escribimos. Y digamos que nos sale más barato que una terapia, pero escribimos para entendernos, para recordar, para conmovernos, porque no somos capaces de vivir sin escribir. Y también, retomando algo que dijo Santiago, para que la vida propia se vuelva literatura. Entonces, cierro con estas ideas que dijeron Santiago y Pilar y le damos la palabra al público, a las preguntas que tengan ustedes desde allá. Un aplauso. Buenas tardes para ustedes, muchas gracias por estar aquí en Jericó. Lo más difícil de un escritor es el primer párrafo o el último párrafo. Ay, pues yo diría que todo. Yo soy corredora y yo corro a veces bastantes kilómetros, y yo cada vez que salgo a correr digo, ¿yo por qué me estoy haciendo esto? Yo voy corriendo y digo, me pongo una meta, voy a correr hoy 5 kilómetros o 6 o 7 o 3, lo que sea que me ponga, y digo yo, qué pereza, qué horror, no voy a poder, esto es horrible. Y cuando termino me siento que yo soy Katherine Ibargüen, la reina de las carreras, y que estoy divina y flaca. Y a mí me pasa un poco lo mismo con la escritura, que es un proceso arduo, difícil, pero cuando termino es la cosa más satisfactoria del mundo. No, yo creo que son casi diría los más importantes párrafos de un libro, el primero y el último. Yo los trabajo muchísimo, de una manera además endemoniada. Yo tengo que releer y releer lo que escribo, pues centenares de veces. Y por eso después, cuando ya se publica, desarrollo como un rechazo, y cuando a veces en las presentaciones me piden leer, tengo que hacer unos esfuerzos, y casi que poner la mente en que voy a leer algo que no escribí yo.
pero el primer párrafo y el último párrafo bueno, yo me sé de memoria, como la mayoría de buenos lectores y escritores, me sé de memoria primeros párrafos de muchos libros porque precisamente son memorables, y también párrafos finales. Nosotros tenemos, pues obviamente, como todos sabemos, tenemos al escritor que probablemente mejores párrafos iniciales y mejores párrafos finales escribió, que es pues nuestro Gabriel García Márquez, ¿no? Buenas tardes, gracias por este espacio, y quisiera saber si alguna vez han experimentado que después de terminar un libro dicen, uy, se me pasó algo, y qué sentimiento han tenido si esto les ha pasado. Sí, no entendí muy bien. Terminan el libro y después dicen, uy, me faltó plasmar en el libro algo que tenían de pronto pensado. ¿Sienten alguna frustración o no les ha pasado? A mí siempre siento que no conté exactamente lo que quería contar, que a veces el libro se fue por otro lado y descubrió otra vida que yo no tenía presupuestado darle, digamos. Y también como que yo a veces digo, quiero contar un libro sobre un personaje, ¿qué tal? Y una amiga me dice, pero ya lo contaste, y yo no, es que todavía no me quedó. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque hay algo sobre lo cual es muy válido reflexionar, y es ¿a qué le debe ser uno fiel? Yo recuerdo que en la primera época, digamos, de mi vida de escritor, yo tenía la tendencia a serle fiel a las primeras ideas. Entonces yo sentía que si el libro se me cambiaba mucho, yo estaba como traicionando a ese tipo que un día quiso escribir una novela así, o más o menos empezando por acá. Pero después dije, pero ¿y por qué ese tiene que ser el que manda? Y no el de ahora, que ya sabe, además como escribo yo, que ya sabe qué novela es y cuál era la novela que quería escribir. Y entonces la conclusión a la que he llegado, pero yo tengo la teoría de que cada escritor tiene que inventarse casi que la literatura desde cero, porque tiene que formar, lo primero que tiene que hacer es inventarse un modo de ser escritor que sea el que le conviene a toda su neurosis, a sus intereses y a sus obsesiones. Entonces, lo que yo he ido es armando un sistema que me ha convencido de que lo que no hay que hacer es que el tipo que comenzó a escribir y el tipo que terminó no sean tan distintos. Por lo tanto, no tiene que pasar mucho tiempo. Y entonces estoy obsesionado con una cosa que, pues, digamos, aquí es como cirujanos, pues, hablando. Estoy obsesionado con escribir rápido, ¿no? Y rápido en el sentido, bueno, tú escribes, sabes mecanografía y escribes rápido. No me refiero tanto a esa rapidez, sino al hecho de terminar un libro rápido, no para publicarlo rápido, porque luego a lo mejor mis tiempos de publicación no varían, pero es decir, uno de los libros que yo considero mejores en un género de novela que es para mí la novela larga, la novela de 900 páginas, 1000, uno de los mejores para mí, probablemente el número uno, es una novela de Anthony Burgess que se llama Poderes Terrenales. Tiene creo que 1000 páginas. Y yo creo que es perfecta porque el que empezó la novela y el que la terminó son la misma persona. Anthony Burgess era una bestia con una capacidad de trabajo tan increíble que escribió esa novela en 4 meses, ¿no? Y yo creo que a eso se debe, porque otras novelas largas como La Montaña Mágica, que yo pues la leo prácticamente de rodillas y en un atril, sin embargo el final es muy malo. Entonces le encontré ese defecto y digo, claro, es que dejó pasar mucho tiempo. Esa es mi interpretación, tampoco quiere decir que eso sea verdad, pero en la construcción que yo he hecho de una teoría para mí y para mi escritura, todas estas cosas son pertinentes. Entonces, ese acortar los tiempos es importante. Pero, por ejemplo, me pasó una vez que, obsesionado por una serie de temperaturas que yo quería mantener,
cancelé 3 capítulos de un libro y los puse en un fichero. Y publiqué el libro así y se acabó. Y hoy releo esos 3 capítulos y me da mucha tristeza no haberlos publicado. Y ya no los puedo publicar en ninguna parte, porque ¿cómo los voy a...? ¿no? Pero por eso te agradezco la pregunta, porque es muy de mecánica de la escritura. Hola, buenas tardes, aquí arriba. Me gustaría como escuchar un tip de los dos acerca de cómo no dejar morir las ideas, porque uno muchas veces quisiera escribir, pero prefiere dejar la idea ahí en la mente por esos miedos que uno puede tener para empezar algo. Entonces muchas veces en la cabeza se quedan muchas ideas para los que quieren comenzar a escribir, pero se frustran, se llenan de miedos y queda ahí, en una idea. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para no dejar morir ideas y plasmarlas en sus escritos? Mira que cuando yo no he dejado morir ideas y he forzado a escribirlas, eso me sale mal. Los libros que llegan a término feliz y que son los que me gustan a mí que he hecho, pues, son los que la idea se impuso y no me dejó dejarla tirada y me molestaba y me brincaba desde allá y lo escribí en contra, sin tiempo, con el bebé pegado a la teta, en la selva sin luz, ¿verdad? Entonces yo creo que si las ideas se dejan morir, déjalas morir. En el caso mío, para mí es un poco diferente, porque para mí una idea literaria no es un argumento. Es algo que yo quiero hacer con la escritura. Entonces, de repente, quiero como trabajar un poco con una cierta velocidad. Y entonces, para eso necesito que necesito que el personaje que me está contando una historia y que yo estoy escribiendo vaya y apresure. Entonces, eso, por ejemplo, para mí es una idea literaria. O la idea de que haya 10 personas diferentes que no se conocen entre sí y que van a contar algo que no tiene nada que ver lo de uno con el siguiente y con el otro. Entonces yo digo, pero ¿y cómo hago para que el lector sienta que todo tiene relación? Entonces digo, voy a poner pequeños. Entonces, por ejemplo, en una novela, en algún momento, todos los personajes de esas aventuras se encuentran solos en un hotel, que eso para mí, uno de los templos y de las oficinas de un escritor. ¿Y qué hace? Pues pide un sándwich de pollo y una Coca-Cola. Y eso le pasa a muchos personajes. Las historias no tienen nada que ver una con otra, pero en algún momento a un personaje le pasa eso. Y ese tipo de cosas hacen que el lector sienta que las historias están relacionadas. Y en el fondo no es así, es un artificio. Eso para mí es una idea literaria. No es tanto el argumento como el descubrir que puedo, manipulando un poco el lenguaje, lograr un efecto. Hola, muchas gracias por todos sus comentarios, he tomado muy buenas notas. Yo estoy ayudando a un grupo de estudiantes de bachillerato que están empezando un club quieren ser escritores de carrera. Y mi pregunta para ustedes es, si ustedes pudieran estar en ese club y decirles una cosa a esos muchachos, ¿qué les dirían sobre ser escritores como una carrera? Ay, a usted no le va a gustar lo que yo voy a decir. Y es que si, lo mismo que dijo Santiago, si pueden ser felices haciendo otra cosa, hagan esa otra cosa. Esto es cuando uno ya no tiene más alternativa. Si no vas a escribir, entonces preferís suicidarte, ahí dedícate, pues ahí yo le digo a mi hijo, listo, Salvador, dale pues, ¿verdad? Pero yo creo que si uno puede dedicarse a otra cosa, mejor. O sea, que dé más plata, que sea menos... yo creo que es una profesión difícil, es competitiva. Yo conozco muchísima gente que tiene talento, pero ni siquiera ha llegado a publicar, digamos. Son muchísimos los escritores que se quedan por el camino, entonces yo creo que hay profesiones más fáciles.
Pues me dirán los zapateros, no se dedique a ser zapatero, mejor ser escritor o lo que sea, pero... Bueno, yo sí voy a dar un consejo entonces. Policía, voy a ser el policía bueno. No, yo creo que conviene no hacer grandes, gigantescos proyectos descomunales. Cuando uno empieza a escribir, se sobreentiende que le fascina la literatura. Y entonces uno ha leído esas maravillosas catedrales de la literatura y uno quiere hacer algo así. Pero yo creo que para un joven escritor lo que conviene es hacer algo pequeño, algo más simple, ¿no? Como decía el escritor italiano Andrea Camilleri, no una catedral, sino una pequeña iglesia de pueblo. Esa le va a salir bien. La catedral ya tendrá tiempo más adelante para hacerla. Empezar con una pequeña iglesita de pueblo, sencilla, una sola nave, 2 ventanas, un altar, y esa le va a quedar bien. Y va a ser bella, va a ser hermosa. En el fondo, lo que estamos todos buscando es eso, hacer cosas bellas. Ustedes son 2 grandes escritores colombianos reconocidos, con editoriales que les ponen sus libros en librerías nacionales e internacionales. ¿Cuánto se demora ustedes más o menos en escribir un libro? Y si hay veces la afugia de la editorial los acosa a que necesariamente tengan que hacer un libro por año. Perdón, Pilar. Perdón. No, yo creo que esos son como mitos. Yo creo que no hay otra profesión en el mundo sobre la que la gente que no la ejerce tenga tantos mitos como la escritura, lo de ser escritor. Y eso es como un mito, por lo menos yo nunca lo he vivido así. Hay gente que le dice a uno, no, es que usted está publicando mucho, y es que yo desconfío. Y yo digo, ¿y por qué desconfías? No sufras tanto. O sea, no, otros dicen, no, es que hay que escribir un libro cada 2 años o un libro cada año y medio. ¿Y por qué? ¿Y por qué crees eso? ¿O por qué no lo escribes tú? ¿No? Es decir, cada escritor tiene su tiempo, tiene su forma de hacer. Ya decía yo antes que cada escritor tiene que inventarse su propia forma de ser escritor, ¿no? Si además entonces toca darle cabida a toda esa cantidad de opiniones y de mitos, pues entonces ahí sí nos volvemos todos locos, ¿no? Por lo menos yo doy fe de que nunca jamás he sentido eso, ni ninguna presión, ni he tenido que responder a obligaciones temáticas comerciales, como he oído también que nos acusan a veces a los que somos publicados en editoriales comerciales, ya, porque ustedes le dan, en fin, satisfacen los deseos comerciales de los editores para vender más. Y yo le digo, pero aparte de que eso no es cierto, dice, pero ¿qué hay de malo en que tus libros se vendan? ¿Cuántos escritores son los que no quieren que sus libros se vendan? ¿Dónde están? ¿No? Pero además, si uno pudiera hacer eso, yo estaría escribiendo Harry Potter, pues, es decir, si uno pudiera decir, voy a hacer un libro para vender, pues, sí. No, los libros, es decir, para no hablar de buenos y malos, porque parece como si estuviéramos en una iglesia, pero los libros, digamos, torpes y que tienen un éxito increíble, son tan difíciles de escribir como los otros. O sea, eso no es que uno decida escribir un libro hiperliterario para no tener éxito, eso no lo hace, nadie piensa en eso, ¿no? Y yo no creo, yo siento que, y también yo creo como Santiago que cada escritor es diferente, que yo no elijo sobre qué escribir, sino que esos son los temas que me habitan a mí y yo escribo de lo que puedo. Bueno, yo creo que ya nos hicieron la señal de que teníamos que terminar. Les quisiera agradecer a ustedes por haber venido y a Santiago, a Pilar, porque estuvo súper chévere la conversa. Muchas gracias.